Hola, soy Mauricio Rodríguez de masterweb.la y te doy la bienvenida a una nueva lección del entrenamiento de primeros pasos con Laravel. En esta lección o en este video tutorial empezaremos a familiarizarnos y a trabajar con el motor de plantillas de Laravel que se llama Blade. Cuando desarrollamos aplicaciones necesitamos tener una capa que nos permita comunicar nuestra aplicación con el usuario y viceversa. Esta es una capa que se encarga por un lado de mostrar datos al usuario y por el otro lado de recibírselos. Esta capa se llama vista. Y cuando creamos aplicaciones web, estas vistas se crean utilizando HTML. Hay motores de plantillas para PHP, como por ejemplo Smarty, que es muy popular, Twig, que es el que utiliza el framework Symfony, por ejemplo. Y por supuesto tenemos a Blade, que es el que usa Laravel. Debo aclarar que usar Blade es opcional. Nosotros podemos seguir, por ejemplo, imprimiendo nuestros datos con el clásico echo o hecho de PHP, pero obviamente la idea es utilizar el que tiene Laravel, que obviamente para eso fue creado. Lo primero que debemos recordar es dónde Laravel guarda nuestras vistas. Entonces acá tenemos nuestro editor y recordemos que en nuestra estructura de nuestro proyecto Laravel, en la carpeta Resources, hay una carpeta vistas, acá la tenemos, views, y acá pues tenemos algunas que ya hemos creado, como por ejemplo la vista de contacto, la vista de acerca de, en fin. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a crear una plantilla o una vista nueva que la llamaremos master, será nuestra plantilla principal, la plantilla principal de la aplicación. Entonces vamos aquí a darle new file, le vamos a colocar master. Y recordemos que siempre nuestras vistas debemos guardarlas como blade.php. Listo, aquí la tenemos. Vamos a ingresar un sencillo código HTML y lo que quiero mostrarles es cómo funciona Blade. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos saber es cómo se crean o cómo se definen las secciones con este motor de plantillas, con Blade. Debemos aclarar que a partir de esta plantilla master se generarán los diseños de las otras plantillas o de las otras secciones de la página. Entonces aquí por ejemplo puede estar nuestro logo, nuestro menú principal, nuestro footer, en fin, y las otras plantillas lo que van a hacer es heredar de los diseños comunes a todas, a toda la aplicación. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle un título aquí y pues obviamente en cada sección de la página o de la aplicación va a tener un título diferente. Entonces aquí vamos a empezar a utilizar Blade y es la forma como se definen las secciones con el campo yield. ¿Listo? Así está. Y aquí en el interior le colocamos entre comillas el nombre de ese campo. En este caso acá sería el título. ¿Listo? Entonces aquí vienen nuestras etiquetas HTML normales y por ejemplo acá supongamos que vamos a tener un logo. Coloquemos algo muy sencillo dentro de unas etiquetas H1, el logo. Y aquí vamos a tener un contenido que es el que va a ir variando entre cada sección de nuestra aplicación. Por ejemplo, en un lado va a estar el formulario de contacto, en otro lado puede haber una consulta o un CRUD, en fin. Entonces vamos a crear una sección que se llamará contenido. Entonces no olvidemos, colocamos el arroba y acá colocamos el nombre de la sección, en este caso la llamaremos contenido. Podemos crear tantas secciones como querramos, por ejemplo acá abajo podríamos crear una que se llame, no sé, footer. Y allí colocar pues datos de contacto, por ejemplo. ¿Listo? Vamos a dejar por ahora solamente con contenido. Y vamos a ver cómo podemos, a partir de esta plantilla master, heredar en las otras plantillas y ahorrarnos un poco de código. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a la vista contacto, que ya la teníamos hecha, es esta. Y vamos a ahorrarnos un poco de código HTML simplemente heredando de la plantilla master, de la vista master. Entonces, ¿cómo empezamos a heredar o cómo incluimos la plantilla master? Simplemente colocamos arroba y le damos la opción extends y allí le decimos que de la plantilla o de la vista master. No es necesario, recordemos, colocar .blade, .php, ya automáticamente lo detecta. ¿Listo? Entonces aquí
vamos, por ejemplo, a colocarle el título. Entonces vamos a ingresar una primera sección, que en este caso será el título. Entonces, entre comillas, le colocamos el nombre de la sección, título, y aquí, como un siguiente parámetro, le colocamos ese título. Entonces, por ejemplo, en este caso sería contacto. Vamos a crear una sección adicional, que será la sección contenido. ¿Recuerdan? Simplemente vamos a ingresar aquí contenido. Y acá va a ir toda nuestra información. Donde querramos que termine, simplemente colocamos en section. ¿Listo? De esta manera. Y aquí pues va a ir el contenido propio de la vista contacto. Entonces aquí podríamos colocar un párrafo, como por ejemplo página de contacto. O datos de contacto, ¿listo? Entonces guardamos cambios y lo que quiero verificar en este momento es que al ingresar a nuestra vista contacto, ahí está, página de contacto, y ustedes pueden ver que está heredando las características de la plantilla o de la vista master, por ejemplo el logo, y pueden notar también que no tuve que volver a ingresar todas las etiquetas HTML porque pues aquí en la vista o en la plantilla master ya están. Obviamente esta es muy sencilla, pero lo que quiero que veas es cómo funciona, ¿listo? Que entiendas el funcionamiento. Y asimismo podemos seguir creando las plantillas que necesitemos o las vistas que necesitemos y heredándolas de nuestra plantilla master. Obviamente también recordemos que Blade nos permite mostrar valores, mostrar datos que son enviados a las vistas, por ejemplo desde el controlador, utilizando la sintaxis, utilizando las etiquetas llave-llave y llave-llave. Cerrando, listo, aquí podría imprimir una variable. Por ejemplo, mandémosle desde acá, desde el controlador a la vista contacto, no la enviemos así, sino enviémosle un parámetro, enviémosle por ejemplo un nombre, una variable nombre. Aquí a continuación, nombre con un valor correspondiente que podría ser cualquier nombre. Listo, entonces a la vista contacto le estamos enviando esta variable nombre con este valor. Entonces vuelvo aquí a nuestra vista contacto y voy a imprimir nombre. Listo, coloquémosla aquí, soy, e imprimimos la variable nombre. Listo, ahí está, soy y la variable que enviamos. Listo, esta es la forma como con Blade imprimimos variables. Esto lo habíamos visto en un video anterior, pero quiero recordar cómo funciona. Obviamente Blade también tiene una serie de instrucciones, como por ejemplo lazos, ciclos, condicionales, que nos permiten hacer operaciones con nuestras variables o con nuestra información, con los datos de nuestras vistas. Por ejemplo, veamos cómo hacer un if. Un if sencillo para preguntar si el nombre es Mauricio. ¿Listo? Entonces yo podría hacerlo de la forma tradicional con PHP. Esto quiero que lo tengan claro para que sepan que pues el PHP tradicional sigue funcionando. Hacer un if aquí donde pregunto que si nombre es igual a Mauricio, por ejemplo, me coloque aquí un eco donde diga sí, soy Mauricio, por ejemplo. Guardamos cambios y ahí vemos que funciona perfecto, pero repito, lo ideal es que utilicemos Blade para evitar tanta apertura y cierre de etiquetas PHP, lo primero, y pues para ahorrar un poco de código. Entonces, ¿cómo hacemos en Blade, con Blade, esta misma condición? Borremos esto y hagámoslo ahora con Blade. Con Blade los if se ingresan con arroba if, y de igual manera aquí colocamos la condición nombre igual a Mauricio. Entonces acá podríamos simplemente imprimir dicho nombre, soy Mauricio. Listo. Y de igual manera podríamos utilizar un else o un else acá. Y aquí no soy Mauricio o no soy acá. Bueno, acá realmente es la variable.
nombre, y acá no soy. Y aquí finalizamos nuestro if, nuestro condicional con arroba end if. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta prueba sencilla. Y aquí nos aparece perfecto, soy Mauricio. Si cambio el dato que estoy enviando a la vista, aquí coloquémosle Alex, simplemente para validar que funcione el condicional. Aquí vemos que entró a la siguiente parte, donde al else, donde nos indica que no es. ¿Listo? De esa misma manera podemos seguir creando también lazos, como por ejemplo un for. Funcionan exactamente igual. Entonces for, lo abrimos, recordemos cómo funcionan los for, y acá simplemente colocamos en for. Dentro de los for, pues obviamente va un valor inicial, entonces coloquémosle por ejemplo i igual a 0, punto y coma, un valor máximo, entonces vamos a decirle que hasta que la variable i sea menor que 5 o menor que 10, y un incremento, entonces vamos a decirle que la variable i se vaya incrementando de 1 en 1, ¿listo? Y aquí vamos a decirle simplemente que imprima la variable i, ¿listo? Entonces guardamos y vamos a ver que aquí nos generó el for desde 0, desde que la variable era igual a 0 hasta que la variable i era menor que 10, es decir 9, ahí está perfecto. ¿Listo? Entonces, asimismo tenemos el for each, el while de la misma manera. Entonces, el for each en ese caso sería for each para imprimir nuestros arreglos de esta manera. Aquí for each y aquí en for each. Y lo mismo con el while. ¿Listo? Entonces, junto a este video les dejaré el enlace a donde está toda la documentación de Blade para que lo tengan en cuenta para cuando surjan dudas o quieran ver más detalladamente cómo funciona este motor de plantillas de Laravel. Entonces eso es todo por esta lección. Soy Mauricio Rodríguez de masterweb.la y nos encontramos muy pronto nuevamente.